versículo 14 al 22, si Dios nos permite abarcar todo ese material. Hay temas que muchas veces para nosotros, que gracias a Dios por su misericordia ya nos ha sacado de la ignorancia de la idolatría, uno dice, bueno, ya, como dice, estas cosas no son tan aplicables a nuestras vidas. Pero cuán importante, hermano, es siempre estar preparados. Usted nunca sabe cuando Dios le va a presentar la oportunidad de que lo que usted escucha, lo que usted recalca, aprende bien, Dios lo puede usar a usted para ayudar a otra persona que sí estaba bajo la ignorancia de este mundo, y usted de manera efectiva pueda ser usada por el Señor. Fíjense cómo dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo llama a la iglesia de Corintios sus amados. Ese amor que él le tenía a la iglesia de Corintios, solamente porque Dios lo usó para llevar allí el evangelio, pero también la situación que se encontraba Corintio era tan precaria, porque esa ciudad estaba prácticamente inundada en idolatría, y la iglesia estaba allí en medio de esa ciudad, y aquel amor que Pablo le tenía a la iglesia de Corintio le hace escribirle y decirle, huid de la idolatría. Pero le está escribiendo a cristianos. Entonces vamos a ver por qué él les habla así, de esta manera. La idolatría es el pecado de adorar, honrar, venerar, respetar a una imagen o alguna cosa como si en la misma habitase la divinidad. Eso es idolatría. Por eso que muchas veces tenemos que tener cuidado de los ídolos, que es otra de las cosas que nos advierte el apóstol Juan en su primera carta, porque hay cosas que pueden reemplazar a la divinidad, cosas que nosotros ponemos en primer lugar antes que a Dios, y viene a convertirse en un ídolo. Así que nosotros siempre como cristianos, gracias a Dios, hemos salido de la idolatría, pero todavía tenemos que cuidarnos de ídolos que pueden venir a nuestra vida. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Él les habla como a gente sabia. Quiere decir que los cristianos hemos recibido la iluminación del Espíritu Santo para poder discernir el bien del mal, para poder discernir qué es lo que es lícito, qué es lo que es ilícito, qué me conviene y qué no me conviene. Y Él quiere que en lo que Él les va a presentar, ellos puedan ser capaces de juzgar la situación. O sea, ser cristianos también de convicciones propias, no como los niños que siempre hay que estarlos llevando de la mano y lo que tú me dices, eso es lo que hago. A veces nosotros los cristianos ya tenemos que crecer de manera tal que podamos tener nuestras propias convicciones y nuestras posturas hacia temas y asuntos como los que vamos a tratar. El problema de Corintios, por eso les dice huid de la idolatría, es que algunos se veían comprometidos a aceptar invitaciones para participar de fiestas consagradas a ídolos. Todavía estas fiestas ocurren en nuestros días, pero en aquel tiempo era en extremo. No todos quizás habían convertido al evangelio en medio de una familia. Muchos de ellos todavía seguían bajo esa ignorancia, y entonces les invitaban y ellos participaban pensando de que no era ningún problema siempre y cuando no fueran ellos a adorar. Ahora, el mismo sentido yo encuentro que hay muchas personas que piensan de que pueden tener figuras idólatras y ellos dicen, bueno, yo no las venero, yo no las adoro, yo no les pido nada, simplemente están ahí por estar. Hay muchas personas que tienen ese tipo de mentalidad
y vamos a abarcar un poco más acerca de eso y abundar en el tema en el transcurso del estudio, si eso es lícito o no es lícito. Pero Pablo les pone dos ejemplos, dos analogías para que ellos pudieran juzgar por sí mismos. Primero les presenta lo que es la Santa Cena y luego a la nación de Israel, al pueblo de Israel como ejemplo. Así que vamos a ver el primer ejemplo que Pablo les presenta en los versículos 16 al 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Estos versículos son los que les sirven para que inclusive denominaciones cristianas malinterpreten el significado de los elementos de la Santa Cena. Pero inmediatamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, vamos a estar estudiando la Santa Cena a profundidad. Por eso no vamos a tocar mucho el tema, solamente decirle que este versículo 16 es el que usan algunos para apoyar lo que es la doctrina de la transustanciación. Pero vamos a ver que no es así, que no es de esa manera. No quiero que nos desconectemos del contexto de lo que estamos hablando aquí con relación a la idolatría. ¿Por qué les está poniendo el ejemplo de la Santa Cena? Porque ahora como cristianos nuestra fiesta es Cristo. Es a Él a quien celebramos. Nosotros no tenemos otra cosa que celebrar como cristianos que no sea a Cristo. Cuando nos sentamos a celebrar, esa es nuestra Pascua. La Santa Cena vino a reemplazar la fiesta de la Pascua. Y es cuando nosotros siempre que nos reunimos tenemos comunión, pero en esa ocasión específica la celebramos. Y por eso se le llama Santa Comunión. Es algo que es consagrado a Dios, de algo que nosotros participamos porque lo tenemos en común. Bueno, se pone por ejemplo la Santa Cena, porque lo mismo sucedería si usted va a una fiesta dedicada a uno de estos ídolos. Usted tendría entonces, por estar presente o participando, comunión con los que están ahí y sobre todo con aquel a quien se está adorando. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos invita. No quiere decir que como cristianos tengamos que vivir una vida ascética a partes del mundo. Hay ciertas situaciones que se presentan, quizás compromisos familiares, hay bodas, quinceañeras, aniversario, yo no sé, cualquier cosa que se presente en su familia, que a veces usted va a estar comprometido en participar con ellos. O sea, no como cristianos tenemos que vivir esa vida asceta, apartada de todo, donde nos estemos señalando de una manera tal que hasta sea desagradable. Ahora, uno participa en esas situaciones, pero allí donde uno está participando, uno da buen testimonio de cristiano. Y no hace las cosas que hace las otras personas que sean tus parientes. Tú allí mantienes tu postura, tú estás participando porque es un compromiso familiar, es una actividad y quieres participar con ellos, pero mantienes tu postura. Pero, aquí es donde está el pero, y es lo que nos sirve este pasaje que estamos hablando. No importa que sea el familiar que sea, padre, madre, hija, hijo, lo que sea. Si a uno lo invitan a una fiesta y esa fiesta es porque es para ser consagrada a un ídolo, no importa quién sea, ahí sí yo digo, no puede ser. No importa quién sea, porque eso es tener comunión con ese ídolo y con todo lo que está sucediendo allí, que vamos a ver el versículo, lo que sigue diciendo. Ahora el versículo 18 pone el ejemplo de Israel. Dice, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar
Dice, mirad a Israel según la carne. Cuando dice Israel según la carne, lo que está implicando es, mira a Israel como nación, no como el pueblo espiritual de Dios, pero más bien como nación. Los sacrificios en todo aquel sistema sacerdotal antiguo eran consumidos en parte en el altar y el resto se repartía. Lo que quedaba de la pieza que se sacrificaba, de la víctima, se repartía entre el sacerdote y el oferente. Usted lo puede leer en Levítico 7:15, Deuteronomio 12:18. Entonces, aquellos que comían de aquello que sobraba, lo que dice Pablo aquí, también estaban participando del sacrificio, del culto, por a comer aquellos animales sacrificados. Entonces sigue la misma idea. La misma idea es que no importa lo que tú hagas, dónde lo hagas, si es dedicado a algo, tú vienes a ser participante de eso a lo que fue dedicado. Entonces la verdad central aquí del texto, lo que nosotros procuramos es el principio de la comunión, y es lo que se está poniendo en juego en este tipo de práctica. El principio de la comunión, esa palabra es bien importante porque es participar de lo que tenemos en común. Si un cristiano participa de estas fiestas por solo el hecho de estar presente, tiene comunión con el diablo, con los demonios y con los idólatras. No es menos que eso. Dice el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, ya él habló anteriormente en el capítulo 8, cuando se presentó en la iglesia de Corintio aquel problema entre algunos judíos y gentiles, unos que eran más débiles en la fe que otros, y yo les estuve explicando en aquel entonces que mucha de la carne que no se consumía en estas fiestas paganas, las revendían en las plazas a un precio menos costoso. Y entonces muchos cristianos iban, la situación era caótica económicamente, pues iban y compraban esa carne y para ellos no les importaba consumirla. Sin embargo, habían otros que sí. Decían, no, ¿cómo es posible que estén consumiendo esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Entonces Pablo a través de la carta les explica, un ídolo no es nada. Eso es pura carne y cuando usted ora por esa carne, ya esa carne está santificada. Ahora, si lo que usted está haciendo le está haciendo de tropiezo al hermano débil, no, por lo menos en mi caso, no como carne nunca. Pero aquí no se trata de ir a comprar carne vendida a la plaza. Aquí se trata ya de participar directamente de estas fiestas, de estos bacanales. Y él lo sigue diciendo, un ídolo no es nada. Si vamos al Salmo 115, allí claramente dice que el ídolo tiene boca y ¿qué? No habla. Ojos, pero no ven. Orejas, no oyen. Narices, no huelen. Manos, no palpan. Pies, no andan. Quiere decir que el día que usted se tenga que mudar, usted tiene que cargar su ídolo y llevarlo para el nuevo lugar, porque si no, ahí se queda. Ahí se queda si usted no lo mueve. Y dice el salmista que semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Es prácticamente cosa de ignorantes. Y es cierto que ese ser, esa estatua, en lo que es arcilla o lo que haya sido compuesta, sigue siendo eso. Un ídolo no es nada, pero aquí no se trata de tanto de lo que es el ídolo, sino mira lo que sigue diciendo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Un ídolo no es nada, pero lo que hay detrás de estos ídolos sí son los demonios. Y eso es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros sí tenemos que creer en esa esfera, ese mundo espiritual que existe, que Efesios 6
nos dice que tenemos esa lucha con potestades y principados. Nosotros tenemos que creer que ellos existen y que todas estas cosas lo que lo hacen es atraer la presencia de estos seres espirituales, y donde están estas estatuas y cualquier tipo de objeto que haya sido elaborado con el propósito que sirva para un culto idolátrico. Eso no es un adorno, eso es un objeto que ha sido creado con ese propósito. Eso atrae la presencia de demonios, y por eso les dice que tengan cuidado. Él no quiere que ninguno de ellos se haga partícipe de estas cosas, porque no es cosa de juego exponerse a estas potestades malignas. Los seres o dioses que veneraban en Corinto eran solo imaginarios, no existían, pero lo que sí existen son los demonios. Por eso ellos pensaban, bueno, si ir a comer, comprar la carne en las carnicerías no es malo, yo puedo ir y participar en una de estas fiestas porque mi tía me invitó, pero yo no voy a estar ahí adorando. Yo nada más que voy allí, como la comida y se acabó. Eso quizás estaba, esa mentalidad en los corintios, porque eso abundaba mucho allí. Y Pablo quería advertirles y evitarles ciertas situaciones. Dice que cuando uno se acerca al límite de lo permisible, puede ser atraído por lo pecaminoso. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La religión, yo quería hablarles un poquito acerca de la religión de aquel tiempo, la religión de los corintios, porque uno aprende cosas interesantes. Puede describirse como un politeísmo antropomórfico. O sea, los dioses griegos, para ellos eran seres imaginarios, pero más bien humanos, superiores, con deseos y debilidades de la naturaleza humana, pero trascendiendo el plano común de la humanidad en poder, no en carácter. Dice que los dioses griegos eran más personales que los dioses romanos. Ellos los veían más realistas. Y había una tremenda gama de dioses. La ciudad de Corinto era célebre del culto a la diosa griega de la belleza y el amor, llamada Afrodita. Y allí estaba la sede del culto a esta diosa. Su templo se hallaba situado en el punto más elevado de la ciudad, llamado el Acrocorinto. Dice que en sus cultos se empleaban más de 1000 prostitutas. Así que pueden ya imaginarse la inmoralidad tan grosera que se practicaba en esos cultos. Ahora pregunte, ¿qué hace un cristiano metido en una de esas fiestas? Por otro lado, se conocía el culto a Dionisio, que era el dios de la naturaleza, y sus ceremonias consistían en frenéticas representaciones en que comían la carne cruda de un toro o algún animal sacrificado y hacían orgías repugnantes. Estaba el culto agrario a Eleusis, conocido como misterios eleusianos, y era dedicado a asegurar la fertilidad del suelo y mayores frutos en la cosecha. Y tenían inclusive hasta una leyenda. No sé si usted ha escuchado la leyenda de Perséfona. ¿No? Nunca la he escuchado. Perséfona era hija de Deméter, una leyenda que creían allá en Corintio. Y Perséfona es arrebatada por Plutón y hecha reina del mundo subterráneo. Fíjense, para que ustedes vean, yo a veces me quedo asombrado de las cosas que creen los seres humanos, ¿no? Pero Deméter, la diosa de la mies, dice que abandona sus funciones agrarias y descendió al mundo subterráneo persiguiendo al captor de Perséfona. Y como consecuencia de su abandono, la tierra queda improductiva, por tanto prevalecía el hambre. Entonces Zeus interviene y le ordena que Perséfona sea devuelta a su madre durante 8 meses del año. O sea, la diosa madre celebra el regreso de su hija, concediendo a la tierra 8 meses de fertilidad. Y las ceremonias a este culto eran bien elaboradas,
Primero comenzaban con un ayuno, hacían sacrificios, la inmersión de los iniciados, hacían una peregrinación de Atenas a Eleusis, practicaban inmoralidades groseras y obviamente habían grandes banquetes. Entonces, en toda esa ignorancia era que estaba la iglesia de Corinto en medio. Y no solamente estos cultos, estaba el culto a Isis y Osiris, que eran, según ellos, dos hermanos viviendo en concubinato, a Atis y Cibeles, que el culto a estos dioses era lo que incluía mutilaciones corporales, que todavía se ven en algunas religiones en el mundo, el culto a Ishtar y Tamuz, que enfatizaba el amor sexual y la fecundidad, a Adonis y Afroditas, a Mithra, el dios Sol, a Diana, fíjense cuántas cosas. A los dioses le llamaban Júpiter, Mercurio, Juno, a Venus, Minerva. Inclusive algunos de ellos están mencionados en la Biblia, en Hechos 14:12, Hechos 19:35. Y por eso es que Pablo, por el amor que le tenía a Corintios, les dice: huid de toda esa atmósfera tan negativa y tan cargada en que vivía la ciudad. Bueno, todo aquello pasó. Ahora quizás queda alguna película que de aquí o de allá basada en esas leyendas, pero todo eso pasó, hermanos. Pero el mundo no ha dejado de estar bajo la ignorancia de los ídolos, inclusive a pesar de los 10 mandamientos. Porque el segundo y tercer mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20, 3 y 4, prohíbe la fabricación de esculturas, de imágenes, de ídolos. Dios los prohíbe. Y lo más increíble de todo eso, que hasta así como lo tenemos en nuestra Biblia, está también en la Biblia de los católicos. Los mismos 10 mandamientos con las mismas prohibiciones. Sin embargo, el mundo sigue practicando idolatría. Lo que ha habido es prácticamente un cambio de nombres. No sé si usted sabía que Santa Bárbara para el católico es Lucumí Changó para la santería. La misma. La Virgen del Cobre es Ochún. San Lázaro es Babalú Ayé. Diferentes nombres. Pero ¿sabe qué? Los mismos demonios. Los mismos demonios. Así que, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Que la gente ignora a quién verdaderamente está adorando. Y yo quiero decirle, yo no dudo de que todos estos ídolos y todas estas cosas que el hombre se pone delante conceda muchas de las peticiones que ellos les piden. Yo no lo dudo. ¿Sabe por qué? Porque el poder que está detrás de estos demonios, de todas estas figuras idolátricas, es el mismo diablo. Lo acabamos de leer en la Biblia. Y si usted tiene que estar esclavizado de la idolatría y por idólatra ir al infierno, porque dice Apocalipsis 21:8 que los idólatras no entran al reino de los cielos, pues para que su fe sea creciente y se aseguren esos ídolos, muchos de ellos les piden y muchos de ellos les conceden las peticiones. Pero no tienen el discernimiento espiritual para saber que dice la Biblia, eso no es más que un pedazo de escultura. Lo que hay detrás de eso es el mismo poder de Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que adorar a Dios, lo adoramos a través de Jesucristo, y todo lo demás es adoración al diablo y a los ángeles caídos. Por eso es que la advertencia que tenemos aquí. Siempre les he dicho, y lo repito, hay que tener mucho cuidado con los adornos que uno tiene en casa. Hay que tener cuidado con cosas que les regalan a uno, le traen de otros lugares y uno lo recibe y a veces hasta le da vergüenza o pena no ponerlo porque es un regalo que le traen. Pero mucha de esta artesanía que viene de otros lugares son ídolos.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Siempre hay que tener nuestro hogar completamente limpio. Y yo les aseguro a ustedes, dice la Biblia que ningún demonio puede poseer a un cristiano porque ya somos templo del Espíritu Santo. Una vez que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, nuestro cuerpo recibe el Espíritu de Dios. Por tanto, ningún cristiano jamás será endemoniado. Pero no quita de que nosotros no suframos la influencia externa de estos seres que están a nuestro alrededor. Y si su ambiente está lleno de todas estas figuras idolátricas, de seguro usted va a tener un ambiente cargado, no va a haber paz, uno va a sentir esa presión donde la vida no es. ¿Por qué? Por la presencia de estos seres que son atraídos por estos objetos idolátricos. Hay que tener cuidado con todas esas cosas, hermanos. Por eso dice el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede servir a dos señores. ¿Cómo tú vas a venir aquí el domingo, te vas a sentar, vas a tomar los elementos de la Santa Cena, vas a tener comunión con Dios, con tus hermanos en Cristo, y el viernes o el sábado haber ido a una de estas fiestas que la mayoría de ellas involucran comida y bebida y baile y todo ese tipo que le atrae a muchas personas? Y dice, ¿cómo tú vas a sentarte en un lado y también sentarte en el otro? ¿Cómo que tener un pie aquí, un pie allá? Lo dice mismo, ¿cómo es eso posible? Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los, ¿qué dice? Ahora sustituye la palabra, ya no dice ídolos. Ahora dice demonios, porque eso es lo que son. Dice 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? Es una pregunta. ¿O provocaremos a celos al Señor? La celosía es el sentimiento que surge de un amor herido. Se dice que es la más feroz de todas las pasiones humanas. La celosía surge de un amor herido. Y eso es precisamente lo que causa la idolatría en Dios. Celos. Eso usted lo puede leer, usted lo puede buscar en Deuteronomio 32, 21, Salmos 78, 58 y 59, donde dice, refiriéndose al pueblo de Israel, este pueblo me provocó a ira, me ha enojado, porque cayeron en idolatría. No estoy enfocado en el pueblo de Israel, estoy enfocado en Dios, en cómo Él muestra su amor herido, el dolor que a Él le causa cuando lo que es suyo, lo que supuestamente Él hizo para Él, haga así y lo deje por estas cosas absurdas y estas cosas ignorantes. Tiene que haber sido muy doloroso para Moisés cuando él bajó del monte, encontrarse ya un becerro de oro. Tiene que haber sido muy doloroso. Bueno, dice el Señor que Él es celoso y todo esto le causa ira y enojo. La segunda pregunta, ¿somos más fuertes que Él? Fíjense, la idea aquí está, no piense quien tal haga que va a evadir el juicio de Dios después de haberlo provocado a celo. No piense que va a evadir el juicio de Dios. Entonces la pregunta dice, ¿acaso eres tú más fuerte que Dios como para no sufrir la consecuencia de su castigo? Si eres más fuerte que Dios, bueno, allá tú. Quizás puedas sobrepasar el castigo que Dios te tiene por haberle provocado a ira y enojo. Pero yo estoy seguro que no somos más fuertes que Dios. Por tanto, lo mejor es no procurar airar a Dios con esto, porque Dios ya nos compró para poseernos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Muchas veces se vende un cristianismo un poquito cómodo, en el sentido de que la gente piensa que ya acepta a Cristo, que con eso es todo y ya no tiene que hacer absolutamente más nada. Pero no.
Hermano, aceptar a Cristo, sí, por gracia somos salvos, es aceptar un discipulado. Es aceptar seguir a Cristo. Es aceptar abstenerse ya de cosas que anteriormente hacíamos. Es un cambio de vida radical. Ya no es si a mí me gusta o no me gusta, si quiero yo no quiero. No se trata de eso. Se trata de que ya yo soy un cristiano y yo voy a vivir una vida de acuerdo y de agrado a Dios, en obediencia a Él. De eso se trata el cristianismo. Entonces nosotros no podemos jugar al mundo. En ciertas ocasiones, domingos estamos en la iglesia alabando y cantando al Señor, y el viernes y el sábado hay cristianos en una discoteca moviendo el esqueleto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú vas a estar gozando y disfrutando de la música que adora y alaba a Satanás, y luego vas a estar aquí en el templo cantando santo, santo, santo? No, por una fuente no puede salir agua dulce y salada a la vez. Es el principio que le está poniendo Pablo aquí a los corintios. En el caso de ellos, si lo que abundaban eran estas fiestas paganas y los cristianos eran influenciados a participar de estas fiestas, Pablo le dice: huid de la idolatría. Bueno, a nosotros siempre es un llamado, hermano, a entender de que el cristianismo es una vida de santidad, no es una vida como yo quiera vivirla. Yo siempre se los he dicho, no es justo. No es justo que usted quiera vivir lo mejor de ambos mundos. Que usted quiera vivir mundanalmente y que después, qué rico que llega al cielo y por la gracia de Cristo, ya usted entra a la gloria y comienza a disfrutar del paraíso. No. Déjale al mundo, a los pobres que no han podido todavía entregar sus vidas a Cristo y que no tienen esperanza de gloria y de vida eterna y que lo único que tienen es este mundo para vivir. Pero usted como cristiano, no es justo que viva lo mejor de ambos mundos. No es de agrado a Dios. Le dice, le provocamos a celo. Y provocarle a celo es enojarlo, es airarlo. Y de seguro que vamos a tener malas consecuencias. Que el Señor les bendiga, hermano.